Estaban a punto de lograrlo. Una sola humanidad. Un solo idioma. Un solo propósito. Y una torre que ya casi tocaba lo que ellos llamaban el cielo. Miles de personas trabajando en perfecta coordinación, ladrillo a ladrillo, nivel a nivel, cada día más alto, cada día más cerca de lo que ningún ser humano había intentado jamás. Era el proyecto más ambicioso de la historia. Una civilización entera movilizada hacia un solo objetivo. Y el objetivo no era construir un edificio. El objetivo era desafiar a Dios. Pero había algo que nadie en aquella llanura podía ver. Algo que estaba ocurriendo muy por encima de sus cabezas, en una dimensión que ningún arquitecto había calculado ni ningún rey había considerado en sus planes. Dios había bajado a mirar. Y lo que vio lo llevó a tomar una decisión que cambiaría la historia humana para siempre. ¿Qué vio exactamente? ¿Por qué reaccionó así? Y lo más perturbador de todo, ¿qué nos dice sobre el mundo en que vivimos hoy? Todo eso lo descubriremos. Pero primero necesitas entender cómo llegamos hasta ese momento. Porque esta historia no comienza con una torre. Comienza con algo mucho más oscuro. Para entender Babel necesitas saber en qué momento de la historia ocurre. Y cuando lo sepas, la historia va a golpearte diferente. Acababa de pasar el diluvio. El mundo entero había sido borrado y reiniciado. Noé y su familia habían sobrevivido dentro del arca por más de un año. Habían cruzado del mundo que fue al mundo que sería. Y cuando salieron a tierra firme, Dios les hizo una promesa que sellaron con la imagen más hermosa que el cielo había mostrado jamás, un arco iris. Dios hizo un pacto ese día. Dijo que nunca más destruiría toda la tierra con agua. Y también dio a la humanidad recién nacida una instrucción que era simple, directa y que no dejaba margen para interpretaciones: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Llenad la tierra. Esas tres palabras son el mandato de Dios para la humanidad después del diluvio. Dispersarse. Crecer. Llenar cada rincón del planeta con vida, con culturas, con diversidad. Ese era el plan. Dato importante, la genealogía de Génesis 10, conocida por los estudiosos como la Tabla de las Naciones, lista 70 grupos étnicos que poblaron la tierra después del diluvio. Es uno de los documentos geográficos y etnológicos más antiguos de la historia de la humanidad, y su precisión ha sorprendido a muchos arqueólogos modernos. Y al principio, parecía que iba a funcionar. Las generaciones se multiplicaron. Los hijos de Sem, de Cam y de Jafet comenzaron a extenderse. El mundo empezaba a llenarse de nuevo. Pero algo ocurrió. Algo siempre ocurre. Génesis 11 empieza con una frase que, si la lees sin prestarle atención, parece inocente. Pero si la lees con cuidado, verás que es la semilla de todo lo que está a punto de explotar. La frase dice esto: era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Un solo idioma. Toda la humanidad hablando la misma lengua. Suena bien, ¿verdad? Comunicación perfecta, sin barreras, sin malentendidos. Pero hay algo que ese versículo no dice y que cambia completamente la interpretación de todo lo que viene después. Llegaremos a eso en un momento. Antes necesito que entiendas quién estaba detrás de todo esto. Hay un personaje en esta historia que la mayoría de las personas saltan cuando leen Génesis. Un hombre mencionado apenas en unos pocos versículos pero cuya sombra cae sobre todo el episodio de Babel. Su nombre era Nimrod. El texto lo describe como el primer héroe sobre la tierra. Un gran cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino, Babel, y Erec, y Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Suena impresionante, ¿verdad? El primer héroe. El gran cazador. El fundador de ciudades. Pero hay algo en el texto hebreo que la traducción al español no captura completamente, y que hace que esta descripción sea mucho más sombría de lo que parece. Dato importante, la frase, cazador delante del Señor, en hebreo original, según muchos rabinos y estudiosos, no es necesariamente un elogio.
La misma frase se usa en otros contextos bíblicos para describir oposición o confrontación. Algunos traductores antiguos, como Onkelos en su Targum arameo, lo traducen como un cazador de hombres que desafiaba al Señor. El historiador judío Josefo lo describe directamente como alguien que convenció a su pueblo de no obedecer a Dios. Nimrod no era solo un buen cazador de animales. Nimrod era un cazador de voluntades humanas. Un hombre con un carisma y una capacidad de liderazgo extraordinarios que usó no para llevar a las personas hacia Dios sino para alejarlas de él. Y fue Nimrod quien llevó a la gente a la tierra de Sinar. A esa llanura entre los ríos Tigris y Eufrates que hoy llamamos Mesopotamia. En lugar de dispersarse por la tierra como Dios había mandado, se asentaron. Se agruparon. Y bajo el liderazgo de Nimrod, comenzaron a construir. ¿Alguna vez has tenido un líder que te convenció de ir en una dirección que en el fondo sabías que no era correcta? Alguien con tanto carisma, con tanta visión, con tanta capacidad para hacer que sus ideas sonaran lógicas e inevitables, que terminaste siguiéndolo aunque algo dentro de ti dudaba. Así era Nimrod. Así son los líderes que la Biblia llama falsamente grandes. Pero lo más inquietante de Nimrod no es lo que hizo en su tiempo. Es que el texto sagrado parece presentarlo como el prototipo de algo que se repetiría a lo largo de toda la historia humana. ¿A qué me refiero? Te lo explico ahora, porque para entenderlo necesitas ver exactamente qué fue lo que Nimrod y su pueblo decidieron construir. El texto de Génesis 11 nos da las palabras exactas que usaron. Y son palabras que, si las escuchas con atención, te van a sonar perturbadoramente familiares. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Analiza cada parte de lo que dijeron. Edifiquémonos una ciudad. Construir una ciudad permanente era una declaración directa de que no pensaban obedecer el mandato de dispersarse. Era la decisión de quedarse, de crear un centro de poder permanente, de concentrar en un solo lugar todo el potencial de la humanidad. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. Aquí la mayoría de las personas imagina un rascacielos primitivo. Algo que físicamente intentaba alcanzar donde vive Dios. Pero hay una profundidad mucho mayor en esta frase que casi todos pasan por alto. Dato importante, la palabra que se usa para describir la torre en el texto hebreo es migdal, que se refiere específicamente a las estructuras que conocemos como zigurats, las enormes torres escalonadas de la civilización mesopotámica. Los arqueólogos han encontrado los restos de varios zigurats en la región de Mesopotamia. El más famoso, el Etemenanki de Babilonia, cuyo nombre significa literalmente, la casa que es el fundamento del cielo y la tierra. Se cree que tenía entre 90 y 100 metros de altura y era la estructura más alta de su mundo. Su propósito no era residencial. Era religioso. Era el punto de conexión entre el mundo humano y el mundo divino. ¿Lo ves? La torre no era un edificio de oficinas. Era un templo. Era un punto de contacto entre los humanos y lo que ellos consideraban lo divino. Y en ese contexto, construir una torre cuya cúspide llegue al cielo no significa que quisieran físicamente escalar hasta donde vive Dios. Significa que querían crear su propia puerta al cielo. Su propia religión. Su propia definición de lo sagrado. Sin necesitar al Dios que ya existía. Hagámonos un nombre. Esta es la frase que lo revela todo. No dijeron: hagamos algo para gloria de Dios. Dijeron: hagámonos un nombre nosotros mismos. La autoglorificación como proyecto colectivo. La humanidad decidiendo que no necesitaba que nadie desde afuera le diera identidad, propósito ni significado. Que podía fabricar su propia grandeza. ¿Te suena familiar? Vivimos en una era que dice exactamente lo mismo con palabras diferentes. Crea tu propia historia. Construye tu legado. Tú eres tu propia divinidad. El mensaje de Babel no desapareció con la dispersión. Mutó. Tomó nuevas formas. Y sigue siendo el mismo proyecto en el fondo, la humanidad edificándose a sí misma sin Dios.
Pero hay algo más en esta historia que casi nadie nota. Algo que tiene que ver con el material que usaron para construir la torre. Y cuando lo sepas, vas a entender por qué Dios reaccionó de la manera en que reaccionó. Espera un momento. El texto bíblico dedica 2 versículos completos a describir el material de construcción de la torre. En la Biblia, cuando el Espíritu Santo dedica espacio a un detalle aparentemente técnico, ese detalle siempre tiene significado. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Piedra natural reemplazada por ladrillo fabricado por el hombre. Mezcla natural reemplazada por asfalto refinado por el hombre. ¿Por qué importa esto? Porque en el mundo bíblico, la distinción entre lo natural y lo manufacturado tenía un peso simbólico enorme. Dato importante, los altares que Dios mandaba construir en el Antiguo Testamento tenían una instrucción específica, debían ser de piedras sin labrar, piedras que ninguna herramienta humana hubiera tocado. La razón era teológica, lo que toca la mano del hombre con intención de perfeccionar lo que Dios hizo, lo contamina en el sentido de apropiárselo. El ladrillo de Babel es exactamente lo opuesto, material artificial, fabricado completamente por manos humanas, para construir algo completamente a medida humana. La Torre de Babel fue construida completamente con materiales humanos. Sin ningún elemento dado por Dios. Sin piedra natural. Sin tierra sin procesar. Todo manufacturado, todo controlado, todo hecho a la medida de los planes humanos. Es la imagen perfecta de una espiritualidad sin Dios, construida enteramente con materiales que el ser humano ha fabricado, procesado y controlado. Una religión hecha a medida. Una conexión con lo divino diseñada por los mismos que la van a usar. Y los ladrillos eran cocidos con fuego. En la Biblia, el fuego es con frecuencia símbolo de la presencia de Dios. El fuego de la zarza ardiente con Moisés. El fuego sobre el altar. El fuego del Espíritu en Pentecostés. Pero en Babel, el fuego estaba al servicio de los planes humanos. Usado para endurecer lo que el hombre había fabricado. No para revelar a Dios. Para construir lo que el hombre había imaginado. ¿Hay algo en tu vida que construyes con tus propios materiales, con tus propias fuerzas, con tu propio entendimiento, sin ningún elemento dado por Dios? ¿Una identidad que fabricas tú mismo? ¿Una espiritualidad diseñada a tu medida? ¿Una versión de Dios que se ajusta a lo que tú necesitas que sea? Lo que está a punto de ocurrir en el relato cambia la dirección de toda la historia. Y tiene que ver con un versículo que, si lo lees deprisa, parece sencillo. Pero si te detienes en él, vas a descubrir que contiene una de las revelaciones más profundas sobre el carácter de Dios en todo el Antiguo Testamento. El versículo 5 del capítulo 11 es uno de los más cargados de significado de todo el Génesis. Y también, en el sentido más solemne, uno de los más irónicos. Dice así, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Detente ahí. Solo en ese versículo. Habían construido una torre cuya cúspide, según ellos, llegaba al cielo. Una torre tan alta que presumiblemente ya estaba cerca de donde vive Dios. Y para verla, Dios tuvo que descender. La ironía es devastadora. Lo que el ser humano considera su obra más grande, su ambición más alta, su logro más impresionante, desde la perspectiva de Dios es tan pequeño que requiere que Él se incline para verlo. Lo que desde abajo parecía casi tocar el cielo, desde arriba era invisible sin acercarse. Dato importante, el Rabí Rashi, uno de los comentaristas más importantes de la Biblia en la tradición judía, señala que este descenso de Dios es deliberado en el texto, enseña que Dios no actúa sin investigar. Pero también enseña algo sobre la escala. La frase es una forma literaria antigua de mostrar contraste, lo que los humanos llamaban grandeza y lo que realmente era grande desde la perspectiva divina. Y luego Dios dijo algo que es, quizás, la evaluación más inquietante que hace de la condición humana en todo el libro del Génesis. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra,
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios observa la unidad de la humanidad. Observa que tienen un solo lenguaje. Y observa la consecuencia de esa combinación, que si los dejara continuar, nada los detendría. Aquí viene el reencuadre que cambia todo. La mayoría lee este pasaje como si Dios tuviera miedo de la humanidad. Como si Dios sintiera amenazada su posición y actuara por inseguridad. Esa lectura no solo es equivocada. Es exactamente lo opuesto de lo que el texto dice. Dios no actúa por miedo. Actúa por misericordia. ¿Por qué digo eso? Hay un detalle en la frase de Dios que la mayoría nunca nota. Y cuando lo veas, toda la historia de Babel va a tomar un color completamente diferente. Sigue conmigo. Cuando Dios dice nada les hará desistir de lo que han pensado hacer, está haciendo una observación sobre el potencial destructivo de la unidad humana dirigida en la dirección equivocada. No es una amenaza. Es un diagnóstico. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes un hijo pequeño que ha descubierto que si junta todos los productos de limpieza de la casa y los mezcla puede hacer algo que él considera fascinante. Y tú llegas justo antes de que lo haga. No lo detienes porque tu hijo te amenaza. Lo detienes porque lo que está a punto de hacer lo va a destruir a él. La humanidad unida bajo la bandera de la rebelión contra Dios no era una amenaza para Dios. Era una amenaza para la humanidad misma. La historia ha demostrado esto una y otra vez. Cada vez que una civilización ha concentrado todo su poder, toda su unidad y toda su ambición en proyectos que excluyen o se oponen a Dios, los resultados han sido devastadores precisamente para los seres humanos que los construyeron. No para Dios. El siglo XX es el ejemplo más claro de la historia moderna. Los regímenes más totalitarios, los que más explícitamente rechazaron a Dios y construyeron sus propias torres de poder absoluto, no amenazaron a Dios. Destruyeron a decenas de millones de seres humanos. Dato importante, el nombre Babel en hebreo tiene dos posibles raíces. La tradición babilonia lo derivaba de Babilu, que significa puerta de Dios. Pero el texto hebreo del Génesis conecta Babel con el verbo Balal, que significa confundir o mezclar. Esta distinción no es accidental, lo que los constructores llamaban puerta al cielo, Dios lo llamó confusión. El mismo lugar, dos nombres completamente opuestos, que revelan dos perspectivas completamente opuestas de lo que se estaba haciendo. Y así, lo que Dios hizo a continuación no fue un acto de ira irreflexiva. Fue cirugía preventiva sobre una civilización que iba hacia su propia destrucción. Dijo, ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos. En plural. Una indicación de ese misterio que atraviesa todo el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento revelará con plena claridad, el Dios que habla es un Dios que existe en comunidad dentro de sí mismo. Y confundamos su lengua. El arma que Dios usó para detener la torre no fue fuego del cielo. No fue un terremoto. No fue una plaga. Fue el lenguaje. Dios tomó la misma herramienta que había permitido que la humanidad se coordinara para construir Babel, y la transformó en el mecanismo de su dispersión. Pero hay algo en cómo ocurrió exactamente la confusión de lenguas que el texto no describe en detalle, y que ha generado un debate fascinante entre los estudiosos. ¿Fue instantáneo? ¿Gradual? ¿Cómo reaccionaron las personas cuando de repente no podían entenderse? Y hay una pregunta todavía más profunda, ¿fue esto solo juicio o también había en este acto algo que preparaba el camino para algo mucho más grande? La respuesta está en el Nuevo Testamento, y cuando la veas, va a unir todo. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y así fue como el mandato original de Dios, el que Nimrod y su pueblo habían decidido ignorar, terminó cumpliéndose. No de la manera que Dios había diseñado. No con la elegancia de un pueblo que obedece libremente.
sino a través de las consecuencias de la desobediencia misma. Hay una verdad teológica soberanamente consoladora en esto: los planes de Dios no pueden ser frustrados indefinidamente. Si el ser humano no coopera voluntariamente con el propósito de Dios, Dios puede usar incluso la rebeldía humana para que ese propósito se cumpla de todas formas. El universo está inclinado hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, con o sin la cooperación humana. Pero hay una diferencia enorme entre cumplir el propósito de Dios de manera voluntaria y que ese propósito se cumpla a través del juicio. Uno es glorioso. El otro es doloroso. La humanidad en Babel experimentó lo segundo. Dato importante: los lingüistas modernos han identificado entre 6.000 y 7.000 idiomas distintos en el mundo actual. La teoría más aceptada es que todos descienden de un proto-lenguaje ancestral común. Lo que la ciencia llama proto-humano o proto-indoeuropeo, el texto bíblico llama la lengua anterior a Babel. Los dos marcos, aunque usan vocabularios completamente diferentes, apuntan en la misma dirección: hubo un origen lingüístico común. Imagina la escena. Un momento estabas hablando con tu compañero de trabajo y entendiéndolo perfectamente. Al siguiente momento sus palabras son ruido. Sonidos que no tienen ningún significado para ti. Y tus palabras para él son igualmente incomprensibles. La coordinación que había permitido construir una de las estructuras más grandes del mundo antiguo se rompe en cuestión de horas. El arquitecto no puede comunicarse con el obrero. El rey no puede comunicarse con sus generales. Las familias que hablan idiomas diferentes entre sí se separan por necesidad. Y lentamente, en grupos que comparten la misma lengua, la humanidad comienza a moverse. A dispersarse. A llenar la tierra. Lo que Nimrod había impedido por la fuerza de su carisma y su liderazgo, Dios lo logró a través de algo tan simple como la incomprensión. A veces el mayor obstáculo para el plan de Dios es la capacidad humana de coordinarse en la dirección equivocada. Y a veces Dios resuelve ese obstáculo de maneras que ningún estratega militar habría imaginado. Pero la historia de Babel no termina con la dispersión. Hay una dimensión de esta historia que vive en el Nuevo Testamento con una fuerza que deja sin palabras. Y cuando la veas, vas a entender que Dios no solo detuvo a Babel. Estaba preparando algo. En Hechos capítulo 2, 50 días después de la resurrección de Jesús, sucedió algo que ninguno de los que estaban en aquella habitación en Jerusalén había podido anticipar. El Espíritu Santo descendió. Y con él vinieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los presentes. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y había en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Lo ves? En Babel, Dios confundió los idiomas y dispersó a la humanidad que se había unido en rebelión. En Pentecostés, Dios unificó los idiomas y reunió a la humanidad que se había dispersado. Pero la diferencia no era solo lingüística. Era espiritual y completamente opuesta en su dirección. En Babel, la unidad humana para construir la gloria del nombre humano. En Pentecostés, la unidad divina para proclamar la gloria del nombre de Dios. En Babel, el proyecto de subir al cielo por fuerza propia. En Pentecostés, el cielo descendiendo sobre los seres humanos que lo habían esperado en humildad. En Babel, el lenguaje confundido como instrumento de juicio. En Pentecostés, el lenguaje restaurado como instrumento de gracia. Dato importante: entre los judíos que llegaron a Jerusalén para Pentecostés según Hechos 2, el texto lista a personas de al menos 15 grupos étnicos diferentes, cubriendo un área geográfica que va desde el Mediterráneo hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta el mar Caspio. Es decir, representantes de la misma dispersión de Babel escuchando ahora, en sus propios idiomas, el mensaje que revertía el juicio de Babel. La geografía de Hechos 2 no es accidental. Es la respuesta de Dios a la geografía de Génesis 11.
El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 3, lo dice con una precisión que unifica toda esta historia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unidad que Babel intentó fabricar con ladrillos y asfalto, Cristo la logró con su sangre. La torre que el hombre construyó para alcanzar el cielo quedó sin terminar. La cruz que Dios levantó para unir el cielo con la tierra está completa. Babel no es solo historia antigua. Es el manual de operaciones de cada civilización que decide construir su grandeza sin Dios. Vivimos en una era de torres de Babel. No de ladrillo y asfalto. De acero y datos. De algoritmos y poder corporativo. De ideologías que prometen unir a la humanidad bajo una sola visión del mundo, una sola narrativa, un solo sistema de valores diseñado por seres humanos para otros seres humanos, sin ninguna referencia a lo trascendente. El sueño de Babel se repite en cada generación con ropas diferentes. En el siglo XX lo vimos con el totalitarismo político. En el siglo XXI lo vemos con el totalitarismo tecnológico y cultural. La promesa es siempre la misma: si nos unimos bajo este proyecto, si todos hablamos el mismo idioma de estos valores, de esta visión, de esta ideología, llegaremos al cielo. Seremos dioses de nuestra propia historia. Y la respuesta de Dios en la historia siempre ha sido la misma: las torres sin Él no llegan a ninguna parte que valga la pena. Pero Babel también ocurre a nivel personal. No solo civilizacional. Y esta es la parte de la historia que más nos toca directamente. Hay una torre en tu vida que estás construyendo con tus propios materiales, para hacerte un nombre, para demostrar algo, para protegerte de ser dispersado, de quedar vulnerable, de necesitar depender de alguien más grande que tú. Puede ser una carrera construida sobre la base de lo que otros piensan de ti. Puede ser una imagen pública que mantienes con un esfuerzo enorme porque si no la tienes no sabes quién eres. Puede ser una acumulación de logros que funcionan como ladrillos en una torre que nadie más puede ver pero que te está consumiendo por dentro. Las torres de Babel personales tienen todas las mismas características, requieren trabajo constante para mantenerse en pie, nunca terminan, y cuando caen o cuando Dios las interrumpe, la confusión que generan puede ser devastadora. Pero hay algo que la historia de Babel promete a quien está dispuesto a escucharla hasta el final. Algo que no se ve en el capítulo 11 del Génesis pero que resuena en cada página de lo que viene después. Una promesa que convierte el juicio de Babel en algo que puede leerse también como preparación. Como misericordia. Como el primer movimiento de una historia que termina en algo completamente inesperado. Hemos recorrido juntos uno de los relatos más cortos en extensión, pero más profundos en significado de toda la Biblia. Solo 9 versículos en Génesis 11. Y, sin embargo, contienen suficiente verdad para ocupar toda una vida de reflexión. Quiero cerrar con 3 verdades concretas que esta historia deja para quien está dispuesto a recibirlas hoy. La primera verdad: la desobediencia al llamado de Dios siempre construye algo que no dura. El mandato de Dios era llenar la tierra. El proyecto de Babel era quedarse y hacerse grande. Al final, la humanidad llenó la tierra de todas formas, pero no de la manera bella y voluntaria que habría sido si hubieran obedecido desde el principio. Lo que Dios te llama a hacer y hacer, si lo evitas, eventualmente tendrás que hacerlo de todas formas, pero a través de circunstancias que no elegiste. Obedecer el llamado de Dios voluntariamente siempre es mejor que el cumplimiento de ese llamado te llegue a través del quiebre de lo que construiste en su lugar. La segunda verdad: Dios interrumpe las torres que nos destruirían si las terminamos. Lo que parece juicio en el momento puede ser misericordia que solo reconocemos con el tiempo. Si hay algo en tu vida que Dios ha interrumpido, que no ha prosperado a pesar de todo tu esfuerzo, que no ha llegado a donde querías que llegara, antes de interpretar eso como abandono divino, pregúntate: ¿será que lo que estoy construyendo me habría destruido si lo hubiera terminado? No toda interrupción divina es castigo. Algunas son el brazo de un padre que detiene a un hijo que va directo a algo que lo dañaría. La tercera verdad: el nombre que Dios te da es el único que no necesita una torre para sostenerse. Los constructores de Babel dijeron: hagámonos un nombre,
por si fuéramos esparcidos. Su nombre dependía de la torre. Si la torre caía, el nombre desaparecía con ella. Ese es el nombre que el mundo ofrece, contingente, frágil, dependiente de lo que construyes, de lo que logras, de lo que otros piensan de ti. Pero hay un nombre que Dios ofrece que no depende de ninguna construcción humana. En el libro de Apocalipsis, Jesús promete a los vencedores: escribiré sobre él mi nuevo nombre. Un nombre dado por Dios. Un nombre que ninguna interrupción, ninguna dispersión, ninguna confusión puede quitarte. En Babel, los hombres construyeron para hacerse un nombre. En el Evangelio, Dios te da su nombre gratuitamente, sin que construyas nada, sin que demuestres nada, sin que llegues a ninguna altura por tus propios medios. 9 versículos. Una llanura. Una torre sin terminar. Y una humanidad dispersada que llevaba consigo, sin saberlo, la semilla de cada cultura, cada idioma, cada tradición que puebla este planeta hoy. Dios no destruyó la Torre de Babel. La dejó sin terminar. Y eso es importante. No la borró de la historia para que nadie supiera que existió. La dejó ahí, inconclusa, como testimonio permanente de lo que ocurre cuando la humanidad construye para su propia gloria. Pero también la dejó como promesa. Porque lo que Babel no pudo lograr, Cristo lo logró. La unidad que ninguna torre puede alcanzar, la cruz la hizo posible. El nombre que ningún proyecto humano puede sostener, el Evangelio lo ofrece como regalo. Si hay una torre en tu vida que llevas tiempo construyendo y que está empezando a mostrar grietas, escucha esto con todo tu corazón: Dios no interrumpe tus torres para destruirte. Las interrumpe para liberarte. Para recordarte que la grandeza que buscas en esa construcción ya te fue dada en Él. Que el nombre que tanto trabajo te cuesta mantener ya tiene quien lo sostenga sin que tú hagas nada. Puedes soltar el ladrillo. Puedes dejar de construir. El cielo no se alcanza subiendo. Se recibe bajando, doblegando la rodilla, reconociendo que el Dios que un día bajó a ver una torre pequeñísima también bajó en la persona de Jesucristo para verte a ti, en tu llanura personal, y ofrecerte algo que ninguna torre puede darte: su presencia. Que así sea. Amén.